la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Veránnos abrazar la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Este es un programa en vivo y en directo. Hoy, por razones naturalmente de este problema tan serio que tenemos, que está vinculado especialmente a los huaicos, que en algo ha tocado a Villa Mercedes, estamos transmitiendo, en este caso desde mi casa. Pero igual les doy la bienvenida. Felizmente lo que ha pasado allá no ha, digamos, hecho que Villa Mercedes sea afectado. Ha pasado, sí, por la carretera central, bastante huaico, ha pasado bastantes piedras, un río bastante crecido que se formó por ahí, pero felizmente todo está bien y eso es importantísimo, y naturalmente nuestro agradecimiento siempre a nuestro querido compañero Iván Villar. Y también, como ustedes saben, la carretera central prácticamente ha colapsado porque está cerrado la principal vía, la principal ruta que une en este caso al transporte pesado. La gran avenida, la gran autopista Ramiro Prialé está clausurada
porque el puente Huachipa ahí prácticamente ha colapsado. De manera que son situaciones bastante difíciles las que todavía estamos viviendo en estos momentos. Ojalá poco a poco se vaya superando y se vaya componiendo todo esto. El día de ayer hemos pues recibido una noticia muy triste para todos nosotros, los apristas, sobre todo para los que de alguna manera estuvimos cerca a él, para los que lo tratamos, para los que fuimos sus colegas en la Cámara de Diputados de 1985 hasta 1990, y creo que después también él fue reelegido como diputado. Zósimo Vicuña, gran aprista, gran abanderado del departamento de Ancas en ese tiempo, que ahora se llama región, un luchador, un hombre muy comprometido especialmente con las organizaciones funcionales del partido, muy querido por Aya de la Torre, un abanderado de los químicos farmacéuticos. Él llegó a ser inclusive presidente de esa federación de químicos farmacéuticos, cuando el APRA pues tenía mucha presencia en estos organismos funcionales, que lamentablemente ahora lo hemos ido perdiendo poco a poco. Ojalá que en el futuro lo vayamos recuperándolo. Homenaje entonces a Zósimo Vicuña. La próxima semana haremos un programa también de recuerdo y de homenaje a nuestro querido líder, obrero, mártir, Luis Negreiros Vega. Como ustedes saben, él fue asesinado un 23 de marzo de 1950 por la dictadura de Odría. Hicimos algo en febrero de homenaje a Manuel Arévalo, ¿no? A Manuel Arévalo, inclusive leímos ahí ese encuentro que tuvo con Aya de la Torre el 22 de febrero de 1937, justo el año y el mes que él había sido asesinado. Y claro, muchos se preguntaban, pero ¿cómo si Arévalo fue asesinado, fue torturado por la dictadura de Benavides, ¿no es cierto?, el 15 de febrero de ese año, ¿cómo pudo haberse reunido con Aya de la Torre el 22 de febrero, después que él estuvo ya muerto? Esa historia nos los ha contado Aya de la Torre y además está en las entrevistas que a él le hicieron, ¿no? Los que quieran un poco retrotraerse a ese tiempo pueden ir a la página 76 y 77 de esta revista Indoamérica. De manera que la próxima semana sí haremos un programa de homenaje a Luis Negreiros Vega. Pero esta semana también para los apristas ha sido de mucha algarabía, de buenas noticias. Prácticamente el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado improcedente una tacha que había presentado por ahí una ciudadana, cuyo nombre es mejor no mencionarlo porque no vale la pena, ¿no es cierto? Lo importante es que ya el partido ha quedado casi al filo ya de la reinscripción. Y según me decía el personero nacional, nuestro compañero José Pimentel, que además ha cumplido años, ayer sábado 18 de marzo, y justamente lo llamé para saludarlo, me decía que en una semana aproximadamente debe ya legitimarse la inscripción del partido en el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso naturalmente es una buena noticia para nosotros los apristas, para poder ahí comenzar esa tarea que tiene que ver fundamentalmente no solo con la organización del partido, sino cómo acometer lo que se viene en el futuro, especialmente en el campo electoral. Como ustedes comprenderán, yo estoy en este caso haciendo un poquito de todo aquí, chequeando también el sonido. Espero que esté llegando muy bien. Muy bien.
Muchas gracias. Disculpen, siempre he tenido problemas con el sonido. Bueno, estamos estrenando una cámara bastante moderna, bastante nueva, de manera que creo que eso va a hacer que no falle en este caso, en esta oportunidad, el sonido, que es lo que siempre nos ha preocupado a nosotros. ¿Qué viene después, ¿no?, de la reinscripción del partido? ¿Qué es lo que le corresponde al APRA como organización? ¿Qué es lo que nos corresponde a los apristas hacer a partir de ese momento? Quizá como está establecido en el estatuto del partido, se tenga que convocar a un Congreso Nacional Ordinario. Creo que sería lo más prudente, lo más saludable para el partido. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política, que son los que de alguna manera han liderado esta reinscripción, con la presencia y la participación de todos los apristas, todos hemos sido importantes, hasta el último aprista que llenó una ficha, ¿no es cierto?, en el último rincón del país, ha sido importante, hasta el último aprista que firmó una ficha en el último rincón del extranjero ha sido importante. Todos hemos sido importantes en esta etapa de reinscripción, más de 50.000 firmas que se ha presentado. Ha habido dificultades, ha habido contrariedades, ha habido, en este caso, no enfrentamientos, pero cuestionamientos, sí los ha habido. Y bueno, eso es producto también de las circunstancias que hemos vivido. Pero espero que ya esté total y absolutamente superada. Pero entiendo que después de esto debe venir un Congreso Nacional Ordinario que permita que el APRA pueda encontrar otra vez ese rumbo, que pueda expresar otra vez su militancia, ¿no es cierto?, en un Congreso Nacional Ordinario y recoger las ideas que son importantísimas para poder plantear un proceso electoral en el futuro con proyectos, con ideas, con principios y con valores, como nos enseñó Aya de la Torre. El estatuto que está vigente dice que este Comité Ejecutivo Nacional es elegido por 4 años. Esa es la norma, esa es la ley en el APRA. Y creo que eso hay que cumplirlo, ¿no? Ojalá sea así, ojalá sea así. Pero hoy vamos a hablar un poco, a propósito de todo esto, de lo que significan las campañas electorales. ¿Cómo hemos enfrentado los apristas las campañas electorales? ¿Y qué pasó especialmente en esa campaña electoral de mal recuerdo para todos nosotros del 2016? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Qué ocurrió en esa coyuntura? ¿Cómo hacer para no repetir esos errores garrafales que cometimos en ese tiempo, en ese momento, que es lo que vamos a hablar ya en este programa? El mismo presidente Alan García, y vamos a hacer lectura de su libro Metamemorias, donde está escrito, donde está dicho, donde está su testimonio, el por qué él cree y considera los errores que cometimos en esa campaña del 2016. ¿Cuán diferente fue esa campaña, por ejemplo, a la del 2001? Me acuerdo mucho la campaña del 2001 porque la viví de cerca, además. Una campaña que con una semana más de actividad proselitista, seguramente no solo el APRA, sino el presidente Alan García hubiera ganado esas elecciones. No la ganamos o no la ganó el presidente Alan García porque no quiso, porque paró la campaña 15 días, porque según él, y está aquí en Metamemorias, ¿no es cierto?, vino un mensaje del más allá, vino la orden de Aya de la Torre, que le decía a través de un personaje que había estado en la Embajada de Colombia, en la casa donde Víctor Raúl estuvo asilado durante más de 5 años, un mensaje que le decía: dígale al joven que todavía no es su momento. Esas cosas que, pues, en nosotros tiene un profundo mensaje, ¿no?
que a veces muchos dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué eso puede venir desde el más allá? ¿Qué es lo que los apristas piensan de esto? Pero ahí está, le ocurrió a Aya de la Torre, con Manuel Arévalo, y lo cuenta en la página 76 y 77 de esta revista, en una entrevista que le hacen, y dice, ¿no es cierto?, el propio Aya de la Torre al periodista, comenzando la entrevista nomás, le dice: ¿saben ustedes? Yo creo en los muertos. Voy a explicarles por qué. En el mes de febrero de 1937, en los días más duros de la lucha del APRA, bajo el régimen de Benavides, yo viví en Lima. Es posible, y eso lo tratamos mucho con los compañeros del Comité Distrital de Barranco, es posible que en esa etapa, en esa época, en ese tiempo, en ese febrero de 1937, Aya de la Torre haya estado, ¿no es cierto?, en ese refugio, ahí en Tejada, que es una urbanización allá, que los compañeros lo tienen bien ubicado ahora, ¿no es cierto?, para hacer pues una visita siempre, los apristas. Es posible que ese encuentro con Manuel Arévalo, del que habla Aya de la Torre, se haya dado, ¿no es cierto?, en Barranco en 1937. Pero ahí está, lo dice, lo relata Aya de la Torre, ¿no? Y lo mismo cuenta Alan García. No se olviden, el 2001, esa apoteósica llegada de Alan García, ¿no es cierto?, un 27 de enero del 2001 en la Plaza San Martín, ese encuentro otra vez con la multitud, no solo aprista, sino con el pueblo, con la ciudadanía que llenó, que desbordó la Plaza San Martín. Esos hermosos versos de Calderón de la Barca, ¿no? Tengo un sueño, que él impactó en la gente y que hasta hoy lo consideran, ¿no es cierto?, como el mejor discurso de Alan García o el mejor discurso en la historia. Bueno, pero esa campaña que de pronto comenzó a levantar voluntades en todo el país, que de pronto hizo que este personaje que había sido vilipendiado, calumniado, difamado por el gobierno de Fujimori durante más de 9 años, por esa dictadura nefasta de Fujimori, ¿no es cierto?, durante más de 9 años, de pronto Alan García se vuelve a encontrar con las multitudes, con el pueblo, y pasa a la segunda vuelta, justamente con este Toledo, que ojalá lo traigan dentro de poco al país, y comience a cantar ahí, ¿no?, esos nombres de quienes estuvieron comprometidos con ese acto de corrupción con Odebrecht. Ojalá sea así. Pero ese mensaje de Alan García, ¿no?, que no fue solo, queridos compañeros y compañeras y amigos, y hay que escuchar ese discurso magistral de Alan García, esa pieza oratoria, pero ¿qué más tenía como alimento Alan García en ese discurso? ¿Qué más decía? ¿Fue solamente esa oratoria espléndida que se refería a ese hermoso poema de Calderón de la Barca, o tenía también otro tipo de mensaje para la gente que tenía problemas, ¿no es cierto?, en ese tiempo, en ese momento y en esa coyuntura? Y no se olviden, queridos compañeros, que Alan García en ese tiempo volvió levantando las banderas de reivindicación de la gente. Inclusive, ¿no?, y ahora les parecerá raro a muchos, él exigía y pedía, ¿no?, bajar las tarifas de la luz, bajar las tarifas de los teléfonos, intervenir, ¿no es cierto?, en ese tipo de cobros que se hacía a la gente. No se olviden que él levantó las banderas de la Constitución de 1979. Ese fue el mensaje, ese fue el camino que también Alan García supo orientar a la gente en ese tiempo. Eso abrió la ruta y el camino de estar permanentemente identificado con la gente, especialmente con los más necesitados,
con los más pobres de este país, con los que sufrían una serie de calamidades en ese tiempo. No todo era color de rosa, como algunos nos quieren pintar el día de hoy, haciéndonos creer que se vivía en el mejor de los mundos. Revisen el discurso de Alan García del 2001, yo les reto, para que vean lo que van a encontrar ahí en esas palabras tan expresivas, en esas palabras tan desafiantes de este personaje que vino a levantar las multitudes otra vez. Y ahí está todavía el recuerdo para nosotros de ese pequeño grupo que se organizó en el partido que se llamó el Alan Vuelve, que algún granito de arena puso, ¿no? No solo para la vuelta de Alan García, preparando su retorno, sino también abriendo el surco, el camino en distintos lugares del país. No era fácil. Inclusive me acuerdo en 1999, en la propia estructura del partido, a Alan García no lo veían muy bien. Acuérdense, inclusive quienes ganaron el Congreso en 1999, se presentaron ellos con un lema que decía, ha comenzado un tiempo nuevo. Y la pregunta era, ¿y cuál era el tiempo viejo? ¿Quiénes eran los del tiempo viejo? A Alan García. Él era el tiempo viejo, que no lo querían, me imagino. Pero bueno, después tuvieron que recular, después tuvieron que adecuarse al mensaje que venía, ¿no es cierto?, de este personaje. Nosotros en chiquito dijimos, no se puede hacer partido, en esas circunstancias no se puede levantar al APRA, no se puede encaminar a la organización, si no hacemos lo posible que Alan García regrese, retorne, venga a tomar el liderazgo otra vez. Acuérdense, y está también aquí, está en Metamemorias, está su discurso también del 2001, está sus recuerdos. Yo ya no voy a hacer lectura porque, bueno, el tiempo también pasa muy rápido y me quiero enfocar en lo que pasó en 2016. Pero ese 2001, ¿cómo desde el más allá puede venir esa orden, ese mensaje de Haya de la Torre y decirle que todavía no era su momento? Dígale al joven que todavía no es su momento, ¿no es cierto? Y está aquí, está en la página 316 y 317, para que lo lean, para que vean cómo estas cosas pues tienen una importancia tan trascendental en la vida de las personas, tiene tanta importancia en este caso en la política nuestra, en el partido nuestro, pasó con Haya de la Torre, les he dicho, y pasaba con Alan García en ese momento. Y entonces, ¿qué cosa contaba Alan García? Ahí nomás, dijo, es muy cortito. Además, antes en Bogotá, había recibido un extraño mensaje, un periodista colombiano llamado Felipe Zuleta, a quien no conocía aún, había llegado a Lima en enero del 2001, antes de mi vuelta. Se alojó en la residencia de la embajada, pues su prima Cristina Zuleta representaba a Colombia en el Perú y fue instalado en un dormitorio sin saber su significado. Dormía una noche cuando se abrió la puerta y entró una figura, en la que él, sin saber nada de la historia del personaje, reconoció a Haya de la Torre. La visión se limitó a estar de pie ante él y exclamó, dígale a mi amigo que esta no es la ocasión. Se lo repitió 3 veces y jamás volvió a aparecer. Página 316 y 317 de este voluminoso testimonio, ¿no es cierto?, llamado Metamemorias. ¿Cómo creer en eso? ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo eso puede haber hecho, ¿no es cierto?, que cuando pasamos a la segunda vuelta, y se lo digo porque alguna cercanía yo tenía con la campaña, creo que tenía a mi cargo la campaña en ese tiempo, creo que sí, ¿no es cierto?, nos pararon la campaña, nos
¿cómo decir? No había palabras para entender, pero ¿cómo si estamos a una semana de hacer campaña podemos ganar la elección, podemos ganarle a Toledo? Y sin embargo no fue posible, porque simple y llanamente el presidente Alan García, candidato en ese tiempo, paró la campaña. Porque no quiso ganar, y vino, y ahí está. Yo nunca entendí eso. Alguna vez yo le pregunté a él, ya después, por supuesto, ¿por qué paró esa campaña? ¿Por qué 15 días sin hacer prácticamente nada? Sin propaganda, sin publicidad, como si no existiéramos. Entonces, como siempre, de él recibí solo, ¿no es cierto?, una sonrisa. Ya en metamemorias, después que él ya se fue, pude entender el por qué paramos la campaña el 2001. Y si revisamos la campaña del 2006, que lo haremos más minuciosamente en algún momento, veremos cómo Alan García, por ejemplo, otra vez el mensaje de cercanía con la gente, el protagonismo que él va teniendo, ¿no es cierto?, de defensa, ¿no es cierto?, en las distintas regiones, en los distintos departamentos, el levantamiento que hace con la gente y además ese trabajo de tipo social que se comenzó a hacer desde los comandos de campaña. Me acuerdo mucho que Puno, ahora que tiene un conflicto enorme, Cajamarca, eran los sitios que pusimos mucha atención para desarrollar una campaña sostenida. Nosotros llegamos a tener un promedio de 50 médicos prácticamente a tiempo completo en la región Puno y en Cajamarca. La tesis del presidente era de que si ganamos en esos dos lugares, es posible que podamos ganar en el sur. Y creo que así ocurrió, sobre todo en esos sitios, en esos lugares. No recuerdo bien la cifra, pero que ganamos las elecciones del 2006, lo ganamos. Que pasamos a la segunda vuelta contra la candidata de los ricos, pasamos a la segunda vuelta. Qué paradójico, ¿no? Qué tragedia después, ¿no? Yo tengo mucho respeto, mucho cariño por doña Lourdes Flores. Hemos sido diputados juntos del 90 al 92. Una excepcional señorita. Pero es que la representación que tienen, obviamente no es necesariamente esa identificación con los pobres, con los más necesitados, con los trabajadores, ¿no es cierto? Y pasamos a la segunda vuelta, levantando las banderas de reivindicación y también, y lean, queridos compañeros, el plan de gobierno del 2006, levantando otra vez la reivindicación de volver a la Constitución de Haya de la Torre. Lo que hemos perdido, lo que hemos dejado de lado, cosas que después vamos perdiéndolo y haciendo que otros tomen esas banderas. Por eso yo hablo en un artículo que escribí hace poco, en búsqueda del voto perdido. Porque dejamos de lado esas banderas. Porque nos amilanamos. Porque nos achicamos ante el mensaje que venía de otros. Nos sometimos. Y un poco más comenzamos a gritar con ellos en defensa de esa Constitución, cuando tenemos la nuestra. Que hay que adecuarla a los tiempos es otra cosa. Es otra cosa. Que tiene que estar sujeta a las circunstancias históricas que vive el país es otra cosa. Eso no se discute. Pero no vengan a decir que esa bandera hay que dejarla de lado. No hay que flamearla, no hay que sostenerla, porque no trae problemas, se puede caer la economía. Miren, yo estoy escuchando al alcalde de Lima, que creo que para todos, ¿no es cierto?, a primera vista, es un señor que representa a la
extrema derecha de este país. Pero sin embargo, él habla y lo repite del rol regulador del Estado. Cuidado, escúchenlo. 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 Y yo lo estoy siguiendo. Y tiene ese tipo de mensaje que, de una u otra manera, coincide con lo que nosotros aspiramos siempre. Escúchenlo. Escúchenlo para que vean él poco a poco cómo también se va metiendo a esos sectores que han marcado mucha distancia con nosotros. Con nosotros. Me acuerdo mucho de esa campaña del 2006. Yo tenía a mi cargo, era el secretario nacional de organización del partido. Bueno, distancias, diferencias, que la reconozco. Yo era un poquito terco en algunos temas. Pero ahí está el mensaje, lean el plan de gobierno. Aparte de esa presencia tan extraordinaria de Alan García, ¿no? Bastaba su presencia para convocar multitudes. Así fue el 85, quienes tuvimos ese privilegio de vivir esa campaña de 1985, pues bastaba poner su nombre para que la gente se convoque. Bastaba decir que iba a estar para que las multitudes vayan, así era. Es lo que ya no va a ocurrir el 2016 y un poquito a eso vamos a llegar. Tanto así que el 2006, la campaña del 2006, con el que confrontaba no era con Ollanta Humala en la segunda vuelta. Con el que confrontaba era con Hugo Chávez. Con Hugo Chávez. Acuérdense. Porque este tipo hablador, porque este tipo, ¿no es cierto?, que confrontaba, que insultaba, que calumniaba, pensaba que desde allá podía orientar el voto de mucha gente aquí en el Perú. Y por eso Alan García dijo, no, el rival no es Ollanta, el rival es Hugo Chávez. Y no le tuvo miedo, ¿ah? Lo enfrentó en varias oportunidades. Inclusive ahí cuando se va a alejar Hugo Chávez de la comunidad andina el 2006, ¿no es cierto?, cuando no quiso el Tratado de Libre Comercio, cuando él tenía su propio Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es otra historia que en algún momento le hemos hablado, le hemos conversado. Él cuestionaba, criticaba el Tratado de Libre Comercio que estaban estableciendo el Perú, Colombia, Chile y México. Él decía que eso no era bueno, no era correcto, y sin embargo él le vendía petróleo a los Estados Unidos por 38.000 millones de dólares, y eso sí era bueno. Pero con el que confrontó a Alan García fue con él. Sin miedo, sin temor, sin estar firmando papelitos, sin ser temeroso, sin estar diciendo, oye, no te metas, no vengas acá, respeta mi integridad territorial. No, ¿por qué? Somos un partido continental y hay que ir a confrontar, hay que ir a polemizar y hay que ir a esos lugares, a esos sitios, no hay que tenerles miedo. No hay que tenerles miedo. Ven a Petro ahora, deslucido, caído. Miren, ayer salió las encuestas, ahí está la revista Semana, es una revista excepcional que se publica en Bogotá todas las semanas. Tiene una directora que es de primer nivel, Vicky Dávila, ¿no es cierto?, que le hizo una entrevista inclusive a esta vicepresidenta, ¿no?, a la Francesca, no sé cómo apellida la señora. Es decir, una cuestión extraordinaria de vanidad, ¿no es cierto? Por lo que es, ella vuela en helicóptero de su casa a su centro de trabajo, ¿se imaginan eso? Pero esa confrontación de Alan García con Hugo Chávez se dio, y está en los periódicos, está en la televisión, está en ese tiempo, revísenlo. Y Alan García fue posesionándose de un buen electorado en el Perú.
¿no es cierto? Con lo cual ganó finalmente la segunda vuelta. Ganamos la segunda vuelta. Ahí sí hubo el deseo, el entusiasmo, el ánimo, el coraje para ganar la segunda vuelta. Y el candidato contra el cual él se enfrentó, como muy bien lo repetía, no era Ollanta Humala, era Hugo Chávez. Y a esos que levantaban esas banderas de un falso socialismo en la América Latina, los derrotamos. Y ahí sí, en el firmamento de la América Latina, otra vez el brillo de este personaje estuvo presente. Parece que nos hemos olvidado que las banderas de la integración política y económica de la América Latina es del APRA. Pareciera que estamos calladitos, sumisos, agachados. No hablamos de eso, nos asustamos. Porque nuestros amigos de la derecha, nuestros amigos fujimoristas se pueden molestar. No hay que hablar de eso. Oiga, en este continente, si hay algún partido, si es que hay algún movimiento que ha levantado las banderas de la integración en América Latina, fue el APRA. Y muchos lo repiten y lo saben desde 1924. Fundamos organizaciones apristas en distintos países del continente. Ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. O nos hemos olvidado. Ahora no, hay que tocar la cosa doméstica, hay que tocar la cosa chiquita, ¿no es cierto? Hay que hacer un plan de gobierno casero, pero no ir a las grandes ideas, no ir a los grandes propósitos, no agitar esas grandes banderas que heredamos de Haya de la Torre, la integración política y económica de la América Latina, y reivindicar otra vez en alto su constitución política de 1979. ¿Que hay que adecuarla al tiempo? Hay que hacerlo. Esas banderas, queridos compañeros y compañeras, nos llevaron a la victoria el 2001 y el 2006. Revisen ustedes el plan de gobierno del APRA. Y lean, porque también está aquí. Y esa confrontación con Hugo Chávez del 2006, esa victoria. ¿Nos hemos olvidado los apristas? Que cuando se organiza UNASUR y la primera presidenta pro tempore fue Michelle Bachelet, ¿quién le entregó la bandera? ¿Quién le entregó la bandera de UNASUR a Michelle Bachelet? ¿Quién fue? Alan García. No se olviden. Somos un partido que promueve la integración política y económica de la América Latina. Y no hay que asustarse de eso. Hay que levantar las banderas siempre en alto. Y hay que ir a confrontar con quienes la distorsionan, con los comunistas. Nosotros desde 1924 hemos marcado una línea de confrontación ideológica con el comunismo internacional. Y lo que enfrentamos en ese tiempo, a partir de ese momento les dijimos, en nuestros países, en nuestras regiones, ¿no es cierto? No se puede dar la lucha de clases, porque aquí las clases sociales están en crecimiento, son jóvenes. Nuestra economía todavía es débil, no tiene las condiciones objetivas y subjetivas como Marx estudió en Inglaterra, el proletariado formado, organizado por un lado y la burguesía organizada, formada, cohesionada por otro lado. Aquí las clases están en proceso de desarrollo y por eso Haya de la Torre planteó el Frente Único de Clases Explotadas y por eso los comunistas lo cuestionaron. Porque dijeron que Haya de la Torre era un burgués, porque asimilaba, porque incorporaba en el Frente Único a la clase media. Pero bien que ahora ellos, ¿no es cierto?, son parte de esos movimientos que incorporan a la clase media, que incorporan a los trabajadores, que incorporan a los informales, que incorporan a todos.
Pero esa fue la lucha ideológica que tuvimos durante tanto tiempo y por eso ante eso levantamos las banderas del Frente Único y de la integración política y económica de la América Latina. Son banderas nuestras. Si no entendemos eso, si no tenemos claridad ideológica en el partido y los apristas no sabemos cuál es nuestro rumbo, hacia dónde vamos, entonces simple y llanamente vamos a tener un partido de tránsito, un partido electorero, un partido sin propósitos, un partido que no esté encaminado hacia ese horizonte, hacia ese norte que nos señaló, que nos indicó el propio Haya de la Torre. Por eso, queridos compañeros, es importante revisar estas etapas, estas campañas que hemos vivido de alguna manera, todos nosotros, los que todavía estamos metidos en el partido, los que estamos comprometidos en el partido. Quizás los jóvenes lo han visto todavía de lejos, quizás se irán incorporando poco a poco a la lucha, al trabajo, al esfuerzo. Aunque veo que hay jóvenes que tienen ya 50 años y siguen siendo parte del comando universitario aprista. Hay muchos que se siguen llamando jóvenes, ya tienen esa edad. Cuando en el partido uno dejaba de ser joven, o sea, ser parte de esa estructura juvenil, pues a los 25 años, ¿no? Ya a los 25 tenías que estar en tu organización funcional, en tu célula de trabajo, en tu agrupación profesional, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿pero qué pasó el 2016? ¿Qué ocurrió el 2016? ¿Por qué esa debacle? ¿Por qué esa caída? ¿Por qué ese desfase? ¿Por qué tuvimos esa amarga cifra electoral? ¿Cómo le pudo haber pasado esto al APRA? Pero más que en este caso a nuestro movimiento, ¿cómo le pudo haber pasado esto al personaje, ¿no es cierto?, al candidato que llevó a este movimiento aprista 2 veces al gobierno, que lo despertó del marasmo, y me acuerdo muy bien, porque de alguna manera estuvimos ahí, al APRA, después de la derrota de 1980, ¿no es cierto? Y está contado también aquí en Metamemorias. ¿Cómo pudo pasar esto en el 2016? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué perdimos las elecciones tan catastróficamente? ¿Qué nos ocurrió? ¿Qué nos pasó? Habíamos hecho el mejor gobierno y lo repetimos siempre con mucho orgullo. Esa monserga de decir hemos sido el mejor gobierno de la historia, hemos hecho 150.000 obras, y van a ver lo que les dice Alan García. ¿No es cierto? Repitiendo siempre eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos las elecciones del 2016? Si era el mismo candidato. En la primera parte de ese capítulo, ¿no es cierto?, en la primera parte de ese capítulo, que se llama El Gran Error, que comienza en la página 441, y lo recomiendo que lo lean completito el capítulo, Alan García hace una evaluación, una explicación bastante cruda de lo que pasó. Inclusive habla ahí del afán de algunos, de obviamente que él vaya de candidato a la presidencia con tal de que ellos lleguen a ser congresistas, ¿no? Ahí está. Pone algún nombre inclusive por ahí. Pero bueno, finalmente fue una decisión que él tenía que tomar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nos caímos el 2016? ¿Hay que hablar de ese tema? Yo creo que sí. Nos tiene que servir como un tema de experiencia, nos tiene que servir como un tema de reflexión, de examen, de análisis, de poder inmiscuirnos en esa parte de la historia del 2016, yendo a la fuente misma, auscultando,
escudriñando para preguntarnos qué es lo que pasó, qué sucedió, qué ocurrió. ¿Por qué nos caímos? ¿Por qué perdimos las elecciones del 2016? Había el antecedente obvio del 2011 que no habíamos tenido candidato presidencial. La señora a quien invitamos como candidata se fue, nos abandonó. Y en eso no hay ninguna disculpa. Fueron otras circunstancias. Pero ¿qué pasó el 2016? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo escucho a muchos compañeros que la principal bandera que tienen de respuesta, ¿no es cierto?, de campaña, inclusive de agitarse en las redes, es decir siempre, fuimos el mejor gobierno, hicimos 150.000 obras, nadie nos superó, nosotros bajamos la pobreza, nosotros hicimos tantos hospitales, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro. Pero hoy, ¿por qué el pueblo no respondió? Si todo eso hicimos, si todo fue en beneficio de la gente, si el crecimiento del país fue espectacular, inclusive en la crisis que vivimos el 2008, el Perú se mantuvo en una circunstancia estable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? En este libro, yo voy siempre a la fuente, y me parece importantísimo hacerlo, porque son temas que de alguna manera hay que confrontarlo con lo que pasó en ese momento, y lo que nos puede llevar a nosotros como experiencia para saber que en el futuro no vuelva a ocurrir, y ver de qué manera esta misma circunstancia se puede acometer, quizás, exponiéndola de otra forma, quizás presentándolo de otra manera, no lo sé. Ahí jugarán mucho los que conocen de campaña, pero sí estoy seguro que el APRA tiene que volver a agitar sus banderas que le dieron tanto rédito, que además está enraizada en sus principios, está enraizada en su doctrina, está enraizada, ¿no es cierto?, en las ideas que el propio Haya de la Torre levantó desde 1924. La integración política y económica de la América Latina. Bandera nuestra, que hay que ir a pelearla. Y no tenerle miedo a esos que vienen a este país o hablan desde otro país. Hay que ir. Ayer me gustó la entrevista que le hicieron a nuestro ex canciller Luis González Posada, con una brillante exposición, respondió a cada uno de ellos, a Obrador de México, a Petro de Colombia, a Boric de Chile. Ahí yo me permití reenviar con el permiso de él, ¿no es cierto?, a todos los contactos que tenemos en el WhatsApp. Creo que tenemos 2.500 contactos en el WhatsApp, que no es mucho, pero bueno, vamos llegando ahí poco a poco. Una respuesta, diría yo, magistral. Si eso mismo lo propiciamos y lo llevamos con él a la cabeza, ¿no es cierto?, a México, a Colombia, a Chile, a Bolivia, pues no hay pierde. No hay pierde. ¿Acaso no tenemos conocidos, aliados, en el buen sentido de la palabra, en esos países? ¿Acaso no podemos organizar conferencias de prensa en sus propios congresos? Los que tenemos, digamos, alguna experiencia en los temas internacionales, los que hemos caminado por esos sitios, los que hemos estado en esos congresos, los que hemos visitado esos países, pues algo conocemos. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y creo que la organización aprista puede espectacularmente organizar ese tipo de eventos, de presentaciones. Ayer me gustó mucho la respuesta, ¿no es cierto?, de Luis González Posada en Radioprogramas del Perú. Pueden entrar, ahí está la entrevista que le hicieron, muy bien explicado.
muy bien explicado, muy bien contestado, y eso es importantísimo. ¿Qué cosa nos dice el compañero Alan García en la página 441 primero? ¿No? El título de este capítulo se llama El Gran Error. El Gran Error. ¿Saben qué, queridos compañeros? No me refiero a los que están observando el programa ni a muchos otros. ¿Ah? El tema es que en el partido como que se ha dado una especie de pereza mental. Como que nuestra gente no está leyendo. Nuestra gente no está atenta, ¿no es cierto?, a lo que se publica, a lo que se escribe. Si nos hubiéramos dado cuenta, si hubiéramos leído, pues entonces pondríamos mayor atención a este tipo de cosas, ¿no? Y el presidente Alan García, en la página 441, en su libro Metamemorias, que es de la editora Planeta, su primera edición publicada en, creo, septiembre o noviembre del 2019, dice lo siguiente, ¿no? Y así, con el país con un crecimiento anual inferior al 4%, una planilla pública de salarios incrementada en 38% en valores constantes y con un déficit económico creciente, el país llegó a las elecciones del 2016, año en que yo cometería el mayor error político de mi larga carrera. Realmente, analizando, ¿no es cierto?, y quizá uno como hermano, como compañero, trata de no ser crudo en el análisis, pero él lo escribe, él lo dice, ¿no es cierto?, año en que yo cometería el mayor error político de mi larga carrera. Y sigue narrando, viene la página 442, 443, ¿no es cierto?, ahí se queja de que él planteó en la comisión política que había reunido a los más caracterizados parlamentarios, que había en ese momento más dirigentes connotados, felizmente yo no era dirigente connotado, no me invitaron, a esa reunión en la cual él les expuso que no debía ser el candidato, que él no debía ser el candidato, que había que buscar otra figura dentro del partido, para no dejarla huérfana como se dejó el 2011, ¿no es cierto? Pero según él, y está en el relato, a partir de la página 441, les invito a que lo lean, le insistieron. Claro, es muy fácil, es muy cómodo decirle, no, tú tienes que ser, no, contigo tengo asegurado el Congreso, no, contigo tengo asegurado el voto, pero no se daban cuenta que ese hombre arrastraba una circunstancia compleja, difícil, había sido vilipendiado, calumniado durante esos 5 años por la prensa. Ollanta Humala, como muy bien él lo narra aquí, había gastado más de 16.000 millones de soles en una anticampaña contra su persona, le habían inventado una serie de cosas, ¿no?, y que con el tiempo se ha ido cayendo, por cierto. Todo eso, durante la campaña tan nociva que le hicieron, durante 5 años tuvo su efecto, y él lo reconoce. Y es tan crudo lo que dice, que prefiero que ustedes lo lean, porque inclusive menciona nombres también de quienes él creía que debían ser los candidatos, ¿no? Pero no le aceptaron. Porque el candidato tenía que ser él, pues claro, con Alan García yo tenía asegurado mi cargo de congresista, ¿no? Mi cargo de, no sé, pues, él me llevaba la victoria, así era. Por eso, después del 2016, cuando apareció gente que incriminaba a Alan García, que escribían contra Alan García en sus Twitter, en sus Facebook, lo acusaban de todo, no lo hacían porque estaban contra Alan García, ¿no es cierto? El enojo de ellos no era porque la organización del APRA no estaba bien. El enojo de ellos era porque habían perdido el botín en el Estado. Eso era. Y esos que escribían en contra de Alan García, ¿no es cierto?,
se ufanaban ahí de muchísimas cosas. Y ahí está, ahí está. Él se dio cuenta que no debía ser el candidato, lo dijo, y lo dijo en esa reunión, pues no le aceptaron. No, dijeron, no, tú tienes que ser, qué ocurrencia. Sin Alan no hay nada. Ya habían tenido la experiencia del 2001, la experiencia del 2006, ¿no es cierto? Y ahora querían saborear otra vez el triunfo del 2016. Entonces léanlo. Yo no lo voy a leer esa parte porque tiene algunas cosas que a mí me parecen un poquito crudas y no las quiero leer. Léanlo ustedes. Está a partir de la página 441 hasta la página 444 en este libro testimonial Metamemorias. Yo sí quiero leer dos aspectos fundamentales que tienen que ver ya con la política de alianzas y que tiene que ver con esto de las obras, esa monserga que la repetimos a cada rato, ¿no? De la cual nadie se acuerda y muy pocos agradecen, cuando deberíamos de ver la manera y la forma de situarlo en una circunstancia muy especial y ver de qué otra manera presentamos más bien estos temas. Alan García dice, ¿no? Y me voy a pasar hasta el tercer lugar, ¿no? Para no entrar a lo otro. Léanlo ustedes lo otro. Dice, en tercer lugar, nos habíamos aliado con el PPC y Vamos Perú, un movimiento con fuerza en el puerto del Callao, en el propósito de mostrar nuestra capacidad de entendimiento y de unión, pero el propio pueblo aprista no lo entendió así, y menos aún el país. Seguramente la unión les pareció la alianza de los dos movimientos políticos más antiguos, el APRA con 90 años y el PPC con 50, y la imagen fue la de la política tradicional y no la expresión de la experiencia como habíamos previsto. Además, como el aprismo era el partido del pueblo y sus integrantes pertenecían a estratos populares, su acercamiento con un partido al que habíamos tildado de conservador, la candidata de los ricos, acuérdense, el 2006, cuando pasamos a la segunda vuelta, conservador por largos años, se entendió como una derechización del partido y por su parte los votantes de clase media del PPC lo consideraron como una maniobra desesperada de su dirigencia por subsistir. Fue un error. A la luz de las circunstancias, pasado el tiempo, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Quiénes somos finalmente para cuestionar, para criticar ya pasado tanto tiempo ese hecho, esa circunstancia? Pero hay que evaluarlo para que en el futuro, cuando tengamos que caminar como organización política en los temas electorales, tengamos en cuenta esto. Tengamos muy en cuenta eso. Es muy fácil decir, Frente Nacional, ¿no? Reunámonos todos, juntémonos todos, la derecha, todos. ¿Cómo les gusta la derecha a muchos, no? ¿Cómo viven? Un poco más y se ponen de rodillas, ¿no? Un poco más se arrodillan ante los fujimoristas algunos. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les encanta? ¿Cómo les encandila? Pero ahí está el resultado, que hay que tener mucho cuidado en el futuro cuando hablemos de políticas de alianzas. ¿Las políticas de alianzas son buenas? Sí, claro que sí. El APRA ha tenido mucha experiencia en eso, políticas de alianzas. Las circunstancias, las coyunturas obligan a eso, en muchos casos. Pero en este caso, creo que estuvimos errados. No es solamente de criticar y cuestionar, no, la política de alianzas es algo que es intrínseco a nosotros, cuidado. Hicimos política de alianza en el año 1945 para salir de la crisis, de la persecución, de la larga persecución. Ahí está Ramiro Priale, que fundó el Frente Democrático Nacional en Arequipa, ¿no? Y ahí está también la política de alianza en 1956. Cuando otra vez Ramiro Priale va a tener que hablar, pactar
con orden de Haya de la Torre comprado, el que nos había perseguido, ¿no es cierto? Tuvimos para salir de una situación caótica, difícil de persecución. La política de alianzas sirve, tiene su momento, tiene su coyuntura. Tuvimos políticas de alianza con el propio odriismo, la coalición APRA 1, no se olviden, del 63 al 68. Inclusive el año 85, claro, el APRA era pues una expresión gigante, ¿no? Alan García pues envolvía todo, ¿no? Pero sin embargo hubo una política de alianza también en ese tiempo, claro, ni se acuerda, la historia creo que ni lo registra. Ahí estaba el SODE, ¿no es cierto?, de Javier, el que fue ministro de Silva Ruete, el que fue ministro de Economía, gran amigo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa cuenta en su libro testimonial El pez en el agua que con él se fueron al sur para que se produzca el matrimonio con la tía Julia. De ahí nace ese famoso libro, La tía Julia y el escribidor. Pero llegó Silva Ruete con el SODE, con 2 o 3 más. Fueron diputados. Política de alianza. Nos aliamos en ese tiempo con la democracia cristiana, ¿no es cierto? Con este excepcional abogado Carlos Blancas. Pero la política de alianzas existe, es una realidad. Pero la pregunta es, ¿era el momento? ¿Era la coyuntura? ¿Habíamos dado un paso acertado? El mismo presidente dice que no. Él dice que no. Y es un tema que hay que evaluar en el futuro, para ver si eso es conveniente o no para el partido. Pero hay que aliarse pues con sectores populares, ¿no? Con sectores que representen, ¿no es cierto?, a la gran masa del pueblo, ¿no? Hay que ir a aliarse con los informales, hay que ir a aliarse con los de Gamarra, hay que ir a aliarse con esa gente que necesita, que requiere el apoyo, el respaldo de un partido como el nuestro. No hay que buscar alianza con los ricos, pues. Y dice además algo que es importantísimo, ¿no? En cuarto lugar, dice, ¿cuál fue el otro error, no? ¿Cuál fue el otro error? Y aquí viene el tema de las grandes obras, ¿no? Aquí viene el tema de exitoso gobierno. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Alan García. Dice, en cuarto lugar, el mostrar y repetir las obras como ejemplo de eficiencia y de compromiso con la infraestructura y los servicios para los sectores populares no tuvo el efecto previsto. Y este fue un error de análisis heredado de la juventud. Cuando en 1962 un dictador monosilábico, torpe, logró el 45% de votos en Lima frente al 18% que alcanzó Haya de la Torre, la explicación que se dieron los compañeros y que nos satisfizo fue que Odría había hecho muchas obras. Y ahí viene el tema de las obras, ¿no? Colegios, hospitales, el estadio, y que ante la evidencia de sus edificios, el lema hechos y no palabras había tenido enorme fuerza. Fue un grave error que no analizamos en todos los años transcurridos, el no entender que su fuerza popular provino de sectores autoritarios siempre sólidos en la base más humilde de la población. Chávez, se refiere a Hugo Chávez, no debía su popularidad y su fuerza a obras que no había hecho al inicio, sino en la imagen de militar audaz y golpista. Humala a su uniforme de comandante y a la pantomima de sus asonadas, y el propio Fujimori debía su aura de fuerza al golpe de 1992. Fue por este elemento el golpe restaurador de 1948 ante el desorden civil que Manuel Odría tuvo la sorpresiva votación de 1962. Era el hombre fuerte. Las obras eran secundarias. Sin esa imagen golpista como telón de fondo, las obras, por muchas y buenas que sean, las acepta el pueblo, pero solo las entiende como una obligación del gobierno.
Nos equivocamos en eso y en lo otro. Pero como dice el cronista de la conquista Gutiérrez de Santa Clara, ido el conejo, venido el consejo. Ya era tarde. Aquí está. Y hasta hoy repetimos a cada momento, como bandera. Es un tema que hay que evaluarlo, ¿no? Que hay que analizarlo. Pero aquí está escrito por él los grandes errores de la campaña del 2016. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que más bien hizo que las banderas del APRA, el 2001 y el 2006, flamearan con mucha fuerza? Flamearan en el entusiasmo de la juventud de entonces. Flamearan en todos esos pueblos jóvenes a los cuales el presidente acudía como candidato, llevando las banderas de la reivindicación, ¿no es cierto? Abajo las altas tarifas, me acuerdo de los gritos que él daba. Abajo el precio de la luz, abajo el precio del agua, abajo el precio de los teléfonos. Bueno, yo no digo que hay que repetir eso. Las circunstancias, los tiempos son distintos, son diferentes, pero que hay que someternos a una cuestión en la cual el APRA vuelva a recuperar sus banderas es muy importante. Y no hay que tenerles miedo. Son nuestras banderas, no hay que perder. Vamos en busca de ese voto perdido. De nada sirve reivindicar, de nada sirve legitimar, de nada sirve estar inscritos otra vez si no tenemos las banderas que nos flameen en alto. Si retrocedemos en eso. No somos un partido de componendas. No somos un partido electorero y de circunstancia. Somos un partido que lucha y que va a cumplir ya 100 años en el continente. ¿O nos hemos olvidado? Nacimos en 1924 con esas ideas magistrales de Haya de la Torre. No permitamos que otro nos quite nuestras banderas. No permitamos que estos comunistas infiltrados en muchos lugares, ¿no es cierto?, hagan pensar a la gente que las banderas de la integración política y económica de la América Latina es de ellos, es nuestra. Y todos los procesos de integración, obviamente el aprismo tiene que respaldarlo, pero tiene que ir. No es difícil. Los apristas estamos capacitados, preparados. Tenemos bases ideológicas para responder. ¿A quién le tenemos miedo? ¿Por qué les tenemos miedo? Ya hay que dejar de estar firmando papelitos, hay que ir allá. Ya hay que organizar conferencias de prensa en esos sitios, en esos lugares, no hay que tenerles miedo. Y hay que levantar en alto en el país las banderas de Haya de la Torre. Su constitución de 1979. Que hay que hacer cambios, obviamente. Que hay que adecuarla a los tiempos, obviamente. Que la economía, que el capítulo económico hay que revisarlo, obviamente. Pero no abandonemos esa bandera. Con esas banderas, triunfamos el 2001, ¿no es cierto? Y digo que triunfamos porque no quisimos ganar las elecciones y triunfamos el 2006. Lean el plan de gobierno, lean este libro testimonial del compañero Alan García y lean sobre todo desde la página 441, ¿no es cierto?, cuando él desarrolla ese capítulo, el gran error, ¿no? El gran error que él mismo lo escribe, lo cuenta y lo narra. Ahí verán cómo a veces, ¿no es cierto?, prima aquella circunstancia en la cual prefiero, ¿no es cierto?, ser candidato a tal sitio con tal de que el partido no llegue a buen puerto. En fin, han sido ustedes muy amables, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Volveremos la próxima semana, estoy seguro, en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. Y quizá mi consejo final, mi sugerencia final es decirles que hay que leer este libro testimonial de Alan García. Y en este caso les sugiero que lean a partir de la página 441 hasta la página 447, 48 aproximadamente. Esa etapa, esa circunstancia, ese capítulo por el cual, ¿no es cierto?, el APRA, según él mismo,
perdió las elecciones el 2016. Muchas gracias, han sido ustedes muy gentiles, muchas gracias, gracias por todo. Contra el pasado vergonzante, nueva doctrina insurge ya. Es ideal realidad liberante, que ha fundido en cristal la verdad, que ha fundido en cristal la verdad. Actuaremos con sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal. Quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Vernos abrazar la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Muchas gracias, gracias.